tardes. Acabo de recibir un mensaje de la directora del Instituto Mexicano de la Radio que pide que me deslinde enfáticamente que nada tengo que ver con el Instituto Mexicano de la Radio. Hago un comentario los viernes por la mañana, pero en realidad mi labor es la consultoría ambiental. Y bueno, yo quiero hablar de un caso de fracaso, de un sonado fracaso. Sonado fracaso que muchos compartimos en los 6 años que servimos al gobierno del Distrito Federal, de diciembre de 2000 a febrero de 2007. Estuvimos en esta área, la Dirección General de Bosques Urbanos, y había varias tareas por delante. Una de ellas tenía que ver con la reforestación urbana. Había un área específica que se llamaba Dirección de Reforestación Urbana. Sus tareas pues eran velar porque el arbolado de la ciudad fuera el apto, las podas que se hacen o los retiros se hicieran adecuadamente y administrar 2 viveros con los que cuenta la ciudad, uno en Yecapixtla, Morelos, y el otro en Porcuemanco, Viverones. Entonces, si nos arrancamos, por favor. El 5 de junio, los 5 de junio, que eran días mundiales del medio ambiente, fueron particularmente dolorosos para nuestra administración. Un 5 de junio de 2006 se vació el lago de Chapultepec para festejar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y el 5 de junio de 2005, un eucalipto cayó en la avenida Churubusco, matando a una señora y dejando en coma a su hijo. Algo de lo que percibíamos, porque no había muchos elementos informativos cuando llegamos, es que el eucalipto era un problema. Intuitivamente lo sabíamos. El eucalipto pues, es una especie introducida, los biólogos la llaman pomposamente exótica, como una bailarina, y estas especies exóticas, pues en algunos casos tienen efectos deleterios sobre la flora nativa de esta zona. El eucalipto lo trajo don Miguel Ángel de Quevedo a principios del siglo XX, con 2 intenciones particulares. Una, el eucalipto crece muy rápido, tener las tolvaneras que venían de Texcoco, poner barreras de árboles para que la gente no se empanizara, y la otra, desecar la cuenca. El eucalipto es un gran consumidor de agua, un gran consumidor de agua, y entonces pues don Miguel Ángel pues no previó el desastre del que se iba a meter esta ciudad con esa iniciativa. El eucalipto es una especie que también los biólogos pomposamente llaman alelopática. Eso quiere decir que es un competidor muy serio, emite una sustancia que inhibe el crecimiento de otras plantas. Es por eso que es tan dominante. Demanda mucha agua, lo había dicho ya, y tiene raíces superficiales. ¿Qué es lo que pasa? Los eucaliptos viven 40, 50 años. En época de lluvias, en esta ciudad caen más o menos 3,000 árboles, ¿no? De esos 3,000 árboles, 2,900 son eucaliptos. ¿Por qué? Porque se llenan de agua, su peso aumenta, las raíces son superficiales, si está en alguna zona de talud, pues simplemente se caen, ¿no? Entonces son árboles no solo poco aptos para esta zona, sino son árboles riesgosos, ¿no? ¿La que sigue? Ya está. Ah, qué rápido, hermano. Muy bien. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, pues darle fundamento a la intuición. Y entonces con una institución que se llama Centro Geo, que es una institución del sistema CEPONACYT, realizamos un inventario de áreas verdes urbanas. No había un antecedente, no sabíamos cómo eran las áreas verdes de la ciudad, y entonces el Centro Geo, con una capacidad y competencia técnica muy importante, nos hizo este inventario. Entonces descubrimos qué está pasando en la ciudad, qué zonas están arboladas, cuál era el porcentaje de zonas arboladas en la ciudad, cuál es el número de metros cuadrados por habitante de áreas verdes, que es un indicador ambiental de bienestar. Todo eso lo averiguamos gracias a este estudio. Y este estudio lo complementamos con una consulta a la Comisión de Áreas Protegidas. No es cierto, a la CONABIO, está mal esto. La consulta fue a la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, y le dijimos, dinos por favor cuáles especies para este clima, para esta altura, para este abasto de agua, para esta época de estiaje, son las adecuadas para la ciudad. Entonces la CONABIO nos respondió y nos dio una lista de 112 especies. Dijo, estas son. Entonces, con esos 2 elementos, ¿la sigue? Muy bien. Empezamos a operar.
empezamos a operar ya con elementos informativos. Lo primero que hicimos fue un rediseño de los viveros. Los viveros, entre otras cosas, están produciendo eucaliptos, lo cual es un sinsentido absurdo. Entonces, rediseñamos el esquema de producción de los viveros de acuerdo a esta indicación de la CONAVIO. Hicimos la primera norma ambiental de la ciudad, que es la norma para la poda, derribo y trasplante de árboles, que es una norma muy importante porque no había ningún requisito técnico para podar o derribar árboles y lo tendría que haber habido. Modificamos el código financiero, la ciudad regalaba sus árboles y a nosotros nos parecía que esto no era la mejor de las ideas. Y entonces en la modificación del código financiero pusimos un costo para la venta de planta a las delegaciones y a los particulares. Y es el precio de costo, lo que cuesta producirla, de tal manera que los viveros tuvieran recursos para seguir operando. Entonces dejamos de regalar árboles y los empezamos a cobrar. Hicimos un acuerdo con el Comité de Patrimonio Inmobiliario para autogenerar recursos, para que el dinero que proviniera de la certificación de los podadores o derribadores de árboles o de la venta de plantas cayera en la unidad que lo estaba generando, de tal manera que tuviera recursos para operar. Hicimos un convenio con Crisova, que como ustedes saben es una empresa que hace papel, porque retirar un eucalipto vale más o menos 1,500 pesos, ¿no? Y nosotros establecimos una meta de retirar 9 millones de eucaliptos al 2030. Ese era el programa, ¿no? Tenemos 9 millones, se van de la ciudad, en el año 2030 debería ser el último. Pero eso vale dinero, valían 1,500 pesos. Entonces lo que hicimos fue asociarnos con Crisova y establecimos un convenio de tal manera que los árboles marcados que detectáramos como de mayor riesgo, los eucaliptos, los derribaran ellos absorbieran el costo del retiro y inclusive le dieran un pago a la ciudad y se los llevaran para producir papel, lo que hacía muy virtuoso el programa porque la madera retirada de alguna manera es un residuo y en este caso se iba a reutilizar. Íbamos a salir de eucaliptos, no le iba a costar a la ciudad, se iba a reaprovechar el recurso, todo dentro de un marco legal. De hecho, también obtuvimos de la Semarnat, que es la instancia que regula estas cosas, el transporte, la autorización para el transporte legal de la madera de aquí en Michoacán, de tal manera que todo estuviera pues derechito. Y finalmente lo comunicamos. En la parte de comunicación yo creo que fracasamos estrepitosamente y fracasamos por una inercia que de pronto hay en la percepción pública y que los tomadores de decisiones a veces